Vayamos al libro de Romanos capítulo 15, versículo 14, que dice así: Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Imagina una empresa donde hay dos figuras autoritativas, a quienes los trabajadores deben rendir cuentas. Encontramos el gerente general y el supervisor de la producción. El supervisor es encargado de transmitir a sus súbditos lo que su jefe inmediato y a su vez, el jefe máximo, las normativas, estatutos y políticas de la empresa, en términos generales, y también de la producción, en lo específico. Preguntas. Primera pregunta: ¿qué importancia tiene que cada trabajador conozca personalmente a su supervisor y al gerente principal de la organización? ¿Qué importancia tiene que cada trabajador conozca personalmente a su supervisor y al gerente principal de la organización? Segunda pregunta: ¿qué se esperaría si al supervisor se le suministrara toda la información por escrito pertinente al reglamento productivo y de toda la empresa, pero por negligencia o pereza no se toma el tiempo para leerlas y estudiarlas? Tercera pregunta: ¿cuál es el riesgo que la empresa correría si no se da a conocer el reglamento que todo trabajador de la misma debe cumplir? Y obviamente, debe conocer. Cuarta pregunta: ¿qué sucedería si el supervisor decide modificar los parámetros ya estandarizados de la producción? Y dicho sea de paso, han demostrado gran eficacia para su competencia en el mercado y que cualquier mínima alteración de la misma afectaría negativamente su competitividad, debido a que a su parecer sería más efectivo. Quinta pregunta: ¿qué le ocurriría a cada trabajador en la empresa si abierta y rebeldemente deciden no seguir los estatutos establecidos por la máxima autoridad? Sexta pregunta: ¿qué sucedería si no existe reglamento ni normas algunos en la empresa? Evidentemente, es necesario un orden establecido en toda empresa, un reglamento regulativo en el cual se pueda apoyar y guiar. Esta es la brújula de la compañía, sin la cual todos estarían perdidos, sin un objetivo en común y fuera del propósito único del dueño de la misma. Pero aún más, el contacto intrínseco entre el jefe supremo con sus súbditos afectará positivo o negativamente a ellos. Su trato cercano, amable y gentil provocará un impulso en sus subalternos a operar en sus respectivos departamentos con entusiasmo, gratitud y fidelidad, promoviéndoles a ser competentes. En contraparte, si la autoridad máxima es desconocida, es muy probable que las normas establecidas sean vistas como obligación pesada y se tengan que cumplir por necesidad, pero en ausencia de entusiasmo, gratitud y peor aún, fidelidad. Ahora bien, cada creyente tiene una empresa en la cual trabajar, cuyo departamento o ministerio le ha sido asignado y la cual está regido por normas y estatutos dadas por una autoridad suprema, cuyos preceptos ya están firmes y que no deben ser alterados en lo más mínimo, porque conduciría al fracaso y la reprobación por parte de la autoridad divina. Pero además, todo creyente cuenta con la recepción inmediata del jefe máximo para ser guiados, alentados y recompensados por la labor fiel realizada. En Romanos 15:14, el texto que acabamos de leer, pienso que ahí encontramos la base para que todo creyente sirva eficazmente a Dios. Y no solo eso, es nuestra obligación tener dichos cimientos y dicha responsabilidad si realmente deseamos ser aprobados por el Señor. Es por esto que yo he titulado esta lección, este mensaje, cómo tener un ministerio eficaz. Es decir, un ministerio eficaz está subordinado a la autoridad de Dios. Ese es el título. Un ministerio eficaz está subordinado a la autoridad de Dios. Y lo he dividido en 3 puntos que pienso son los 3 pilares fundamentales para que un ministerio realmente sea eficaz. Primero, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y note bien cómo empiezo el verbo siendo. Comienzo con el verbo con
tiempo participio presente, gerundio, algo continuo, algo permanente, siendo guiados por el Espíritu Santo. Segundo pilar o segundo punto, siendo discipulado por las Escrituras. Y tercero, discipulando a otros en las Escrituras. Comenzando por el primer punto, siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando leemos en el versículo 14, el capítulo 15 de Romanos, versículo 14, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, 46, se dice de Jesús: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los judíos buscaban señales y prodigios, mientras que los griegos buscaban sabiduría, una gran elocuencia, palabras refinadas y disertaciones profundas y místicas acerca de la vida y sus misterios. Los fariseos La sabiduría de Dios va más allá. Es mostrarnos como que nuestro carácter sea más como el de Jesús, que nuestra vida muestre el fruto de un verdadero Hijo de Dios, que hemos sido creados para su gloria y nuestro deber es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Antes de Jesús ascender al cielo, dijo a sus discípulos que el Padre enviaría al Espíritu Santo en su nombre y nos enseñaría todas las cosas, que nos guiaría a toda verdad, no hablaría de su propia cuenta, sino que hablaría todo lo que oyere y convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aunque ya hemos sido llamados y somos hechos hijos de Dios, adoptados hijos de Dios, debemos permanecer en todo momento en la presencia de Jesús, quien por el Espíritu Santo nos moldea más y más a su imagen. En el caso de Pedro ya había sido llamado por Jesús antes de negarle, pero no veló y oró como Jesús le había ordenado, y por lo cual cayó, su fe faltó en el momento de la negación. Sin embargo, no por eso fue desechado por Dios. Él posteriormente fue fortalecido grandemente en la fe por la obra del Espíritu en él.
Y como lo vemos también en el caso de Moisés, cuando Moisés estuvo en el monte del Sinaí, Moisés reflejó el resplandor de Dios en su rostro luego de haber pasado 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Mientras más tiempo estemos en la presencia del Señor, más reflejaremos su luz en nuestras vidas. Pablo dice en Efesios 2:18 que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Mientras más dependamos del Espíritu, más mostraremos fruto. Es por medio del Espíritu que somos competentes para el servicio. Pablo elogia a esta iglesia en Roma por estar llenos de bondad, y esa bondad genuina es solo el reflejo del Espíritu en ellos. El que se embriaga de vino no tiene dominio propio, está sujeto al vino y las consecuencias pueden ser mortíferas, son mortales, pero el Espíritu nos da templanza y brota en genuina bondad. Bondad y amor tanto a Dios como al prójimo, lo cual nos impulsa a un genuino servicio en nuestro ministerio, cuya competencia no es de nosotros, sino de Dios por medio de su Espíritu. Cuando Pablo le dice a esta iglesia de Roma, a esta iglesia que están llenos de bondad, está diciendo algo interesante, porque dice, vosotros estáis llenos de bondad, y esa palabra, llenos de bondad, se está refiriendo a que están repletos de bondad, rebosantes de bondad. Y la palabra bondad se refiere a una inclinación natural hacia el bien, suavidad de carácter suave, mostrar favor hacia los otros, hacia los demás. Cuando alguien dispone de un carácter así, está obviamente en calidad de servir. Como se ha dicho, la bondad es una inclinación natural hacia el bien, es algo genuino, nace del corazón, no es algo superficial. Es capaz de sufrir por otros con tal de hacer el bien siempre. Esto no es algo que nace naturalmente de un hombre caído. Pablo estaba seguro que eso no nacía sino solamente del Espíritu. Pablo lo mismo lo dice en su carta a los Gálatas, capítulo 5, 22 a 23, cuando habla del fruto del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la iglesia en Roma se caracterizaba por este fruto, estáis llenos de bondad. Esto lo hacía, obviamente, competentes en el servicio, en el ministerio. Ahora, vamos al segundo pilar, porque ya vimos uno de los pilares que mencioné, el primer pilar, que debemos ser llenos del Espíritu Santo continuamente. Y el segundo pilar es siendo discipulado por las Escrituras. Como dice versículo 14. Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Ahora dice, llenos de todo conocimiento. Y esto aquí está hablando de ser siempre discipulado, estudiando la palabra de Dios, las Escrituras. Recordar lo que quiere decir el ser un ministro. Un ministro es un representante, alguien que ejecuta las órdenes de otra persona, un diácono, es decir, un siervo. Y este no es más que alguien que está supeditado a una autoridad, a una figura superior. Por tanto, todo creyente o todo cristiano es un siervo de Jesús, un representante. Por tanto, es un ministro de Dios. Y todo ministro, como dice Pedro en 1 de Pedro 4:11, debe hablar conforme a las palabras de Dios para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es de Jesús el imperio. Es Él quien ordena todas las cosas, de quien es el gobierno de su iglesia. Pablo le escribió a Timoteo la importancia y además lo imperativo, o sea, no es algo opcional, que es el regirse única y exclusivamente por las Escrituras, para poder servir como ministro aprobado de Dios, por Dios. En 1 Timoteo 4:6, Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro. Ahora pregunto, ¿enseñar qué? Seguidamente dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Lo habéis cogido? Repito, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aprender de las Escrituras es aprender de Cristo, es adquirir conocimiento de la piedad y de la fe. Son las que dan testimonio de Jesús, dice Juan 5:39, en quien se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Pablo, ministro del Señor,
dijo a los corintios que cuando fue a anunciarles el testimonio de Cristo, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, para que su fe no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo dice 1 Corintios 2, 1 y 5. Pablo se encargó de regirse fielmente por las Escrituras para que ellos aprendiesen a no pensar más de lo que está escrito. Hemos sido llamados como pueblo santo para Dios, y todo lo que hagamos debe ser santo para el Señor, apartado para la glorificación y exaltación del nombre de Dios, y para lograr nuestra santificación progresiva es siendo discípulo perpetuo de las Escrituras. Jesús, en su maravillosa oración al Padre por sus discípulos en Juan 17:17, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el texto más conocido, el pasaje bíblico que la gran mayoría conocemos, 2 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el versículo 15 dice que ellas nos pueden hacer sabios. Como ministro de Dios debemos sujetarnos a su palabra, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, como dice el pasaje. El no ser guiados por la Escritura, lejos estaremos de hacer una buena obra. Lejos estaremos de tener un ministerio eficaz. Ser discípulo implica disciplina. Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate para la piedad. Así como es necesario ejercitar el cuerpo todos los días para desarrollar musculatura, nuestros músculos espirituales serán desarrollados si nos ejercitamos día a día en el estudio de la palabra de Dios, nutriendo así nuestro espíritu y finalmente mostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto fue lo que Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate en la lectura, 1 Timoteo 4:13, persiste tú en lo que has aprendido, 2 Timoteo 2:14. Ocúpate y persiste, ocúpate y persiste. Eso se trata la vida de todo creyente. Y tercer punto, discipulando a otros en las Escrituras, porque es muy importante. Una vez que nosotros nos llenamos del Espíritu a través del conocimiento de Dios, nuestro deber ahora es ministrar, servir a otros, discipular a otros. Y como dice el versículo 14, Romanos 15:14, leemos nuevamente: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, es decir, estáis llenos de Espíritu, llenos de todo conocimiento, son unos buenos discípulos, escudriñan la palabra de Dios, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, que no podemos nosotros amonestar a otro hermano o a otros, pues, si no estamos llenos del conocimiento de Dios. Nosotros debemos, si vamos a amonestar a otras personas, debemos amonestarlos en el conocimiento bíblico para traerlo nuevamente a la fe, a aquellos que están caídos. De tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. La amonestación que viene de Dios es para salvación. Para poder amonestar a otros en el Señor, debemos llenarnos de su conocimiento. Y ya hemos visto que eso se logra estudiando y meditando constante y permanentemente en las Escrituras, estando, por supuesto, sujetos a la guía del Espíritu Santo, para así ser capaces de amonestar a otros en plena bondad y mansedumbre, humildad, guiarlos a toda piedad y temor al Señor, lo cual conduce a la salvación, dice 1 Timoteo 4:16. El simple conocimiento no es suficiente. Y el simple conocimiento no es suficiente para ministrar a otros. No, el hecho de tener mucho conocimiento bíblico, pero no estamos llenos del Espíritu, no es suficiente. Necesitamos aplicar ese conocimiento, pero llenos del Espíritu Santo, con bondad, con humildad, con mansedumbre. Cuando Jesús enseñaba, los que le oían se admiraban porque hablaba como quien tiene autoridad. No era así con los fariseos y los doctos de la ley. ¿Por qué? Porque si ellos tenían mucho conocimiento de la ley, los religiosos amaban ser vistos por los hombres en lugar de buscar agradar a Dios, usaban largas oraciones, cumplían con muchas ceremonias religiosas, pero por dentro estaban muertos, eran sepulcros blanqueados, el Espíritu de Dios no habitaba en ellos, no había piedad en sus corazones. Muy bonito por fuera, pero eran cadáveres por dentro, y es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, es quien nos hace nacer de nuevo, nos transforma el corazón, renueva nuestra mente, produce en nosotros todo fruto de bondad,
aumenta nuestra fe, nos humilla para que exaltemos a Dios y nos hace amar con el amor de Dios a los otros. Esto no habitaba evidentemente en aquellos religiosos. En contraposición, Jesús afectó a todos, tanto negativa como positivamente, y les explico por qué. Negativamente, a los que se opusieron. ¿Por qué? Porque no soportaron la luz, no toleraron la verdad, porque aunque el Espíritu de Cristo les hablaba la verdad, y ellos prefirieron las tinieblas en lugar de la luz, y le odiaron porque Jesús exponía a la luz sus malas obras. Y positivamente afectó Jesús a sus elegidos porque reconocieron la voz del pastor, simplemente porque en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad y los convencía de pecado, de juicio y de justicia. Esto nos hace ver entonces que el simple conocimiento de las Escrituras no es suficiente, sino que es imperativo depender del Espíritu Santo. El mismo Satanás se conoce la Biblia de cabeza. Él le citó la Biblia, las Escrituras a Jesús en la tentación. No es simplemente, el simple conocimiento de la Escritura no es suficiente. Es imperativo depender del Espíritu Santo constantemente, quien nos da la sabiduría para aplicar tales conocimientos según la voluntad de Dios y así poder discipular a otros para que sean fieles imitadores a Jesús.